Volvemos a la ciudad de Lima, en Perú, con Carlos Ortega, presidente del sindicato Confederación de Trabajadores de Venezuela. Hoy en el exilio, fue acusado de rebelión y traición a la patria. Estuvo preso en la cárcel de Ramo Verde, en la misma cárcel donde hoy tienen a Leopoldo López. Señor Ortega, al comienzo de este programa hablábamos con el diputado Germán Ferrer, quien es el esposo de la fiscal Luisa Ortega, y él nos confirmaba que en este momento, desde el interior del chavismo, es evidente que ha venido adquiriendo fuerza una corriente chavista que al mismo tiempo que reivindica las ideas de Hugo Chávez, también toma distancia de los herederos de Hugo Chávez, es decir, de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro. ¿Usted a qué cree que responde esa fuerza política? ¿Por qué ha venido creciendo ese músculo político del chavismo que toma distancia del régimen actual, del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, pienso que esto es producto precisamente de la situación donde estos delincuentes que ostentan el poder, ayer con el difunto y hoy con Nicolás Maduro, ante el desastre, la trágica situación que vive nuestro país, ellos tratan o se deslindan de Maduro, de Nicolás Maduro y sus secuaces, y tratan de diferenciarse precisamente de ellos, de Maduro principalmente como presidente de Venezuela. Pero la diferencia sigue siendo la idéntica. Aquí no hay diferencia alguna. Yo quiero que me digan cuál es la diferencia entre Maduro, y sería bueno hacer un programa y me gustaría debatirlo con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre Maduro y Chávez? Esto es idénticamente igual. Aquí no hay diferencia. Este es un proceso revolucionario, ¿verdad?, que inició el difunto conjuntamente con los Castro, conjuntamente con la narcoguerrilla, con la FARC colombiana, con el Ejército de Liberación Nacional y con el terrorismo internacional. Y que fueron una gente que se tomó el país ¿para qué? No para gobernarlo, no para el bienestar del pueblo de Venezuela, sino para bienestar propio, porque se convirtieron en unos perfectos asaltantes, bandoleros, corruptos. Hoy Venezuela está rankeada en los primeros lugares en el mundo, como su actual administración son los grandes corruptos del mundo. De tal manera que diferencia no existe. Ese es mi problema, esa es la observación que yo hago en relación a esta disidencia del madurismo y que dice que son los propios chavistas, los verdaderos, los únicos, o sea, son los que están al lado del padrino, del jerarca, de quien destruyó a Venezuela. Señor Víctor Ledesma, usted como hijo del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien es uno de los presos políticos también más emblemáticos del régimen chavista, ¿él cómo analiza la situación actual que enfrenta Venezuela? Al mismo tiempo que pareciera uno creer o pareciera ser que Nicolás Maduro está contra las cuerdas, no solo por la presión internacional que ha venido ejecutándose en contra de su régimen en los últimos 3 meses, sino también precisamente por esas manifestaciones que en los últimos 90 días no han dejado de pedir en las calles democracia y libertad para Venezuela, pero al mismo tiempo que está contra las cuerdas, se mantiene en el poder. ¿Cómo analiza su familia, que directamente ha sido víctima directa de las decisiones del chavismo, teniendo en cuenta que su padre es un preso político? Bueno, como decía el señor Ortega, aquí esto es culpa, para empezar, es culpa de Chávez y hoy de Maduro. Él se mantiene en el poder de la forma que todos sabemos, con puras trampas, acorralando a los poderes públicos. Aquí no hay separación de poderes, aquí todo el que no sea chavista, madurista, va preso o se persigue. Tiene un pueblo en las calles pasando hambre. Si damos una vueltica ahorita aquí en Caracas, no estás aquí, pero si estuvieses aquí te llevo para que veas a la gente comiendo la basura, haciendo colas en los basureros, muertes. Hoy, hace pocas horas, fue víctima y mataron a otro muchacho en Mérida. Ya van más de 90 muertos de manera violenta por órdenes de Maduro y de su combo, por las fuerzas militares y policiales del país. Aquí tenemos un país que pasa hambre, que es secuestrado, que es asesinado, que se le violan los derechos, que aquí irrespetan la Constitución, pero ese hombre está caído y va para afuera, porque tenemos un pueblo en las calles y seguiremos en las calles. Mañana seguiremos en las calles, pasado
pasado, pasado y pasado, seguiremos en las calles y cada día que se acerque más esa trampa de la constituyente, más será el pueblo en la calle. Y no solamente nos pararemos ahí, sino que seguiremos, que el principal objetivo es salir de este gobierno. La agenda no era la constituyente, la agenda principal es salir de este gobierno para reconstruir la patria y que tengamos mucha fuerza y mucha unidad en el sector de la dirigencia política. Fuerza y unidad, ese es el pensar de mi padre. Víctor Ledesma, no puedo finalizar esa entrevista con usted sin preguntarle por su padre. Una semana antes de que fuera secuestrado, como usted lo asegura, fuera privado de su libertad por parte de la Fuerza Armada Bolivariana, él estuvo aquí en los estudios estuvo muchas veces acá en los estudios del programa La Noche, pero esa última vez que lo entrevistamos, logramos hablar con él precisamente desde la oficina, donde semanas después entraron prácticamente a sacarlo. ¿Él cómo se encuentra en este momento? ¿Cómo está Antonio Ledesma, quien era una de las voces más fuertes de la oposición en Venezuela y que, pues, tristemente esa voz fue silenciada como consecuencia de esa persecución judicial y, por supuesto, de esa prisión a la cual fue sometido? Mira, cuando una persona es presa política por una dictadura como esta, más fuerza tiene. Una persona como Antonio Ledesma, que tiene desde los 14 años luchando en este país y que es un hombre que se ha mantenido al margen de la dictadura, de las cosas malas, de las cosas fuera de la Constitución, que ha estado ahí por el voto popular, electo alcalde de Caracas, diputado, senador, electo alcalde mayor de Caracas y reelecto alcalde mayor de Caracas, y ahí está con los votos, con Chávez, con Maduro, con el que sea, les ganó con los votos. Hoy está más fuerte que nunca y mire, yo voy y hablo con él y salgo más animado yo. Voy con tristeza porque tengo a mi padre preso, porque a nadie le va a gustar tener a su papá preso, y salgo más animado porque es un hombre de verdad con guáramo. Aquí lo tengo en el pecho y aquí lo llevaré en el pecho siempre. Y mañana estaremos ahí en las calles luchando por él, por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Venezuela y por la libertad de todos. Y todas esas personas que fallecieron luchando por Venezuela, estaremos ahí en las calles. Él está fuerte y decidido que vamos a cambiar este país. Esa es la voz del hijo de uno de los presos políticos también más emblemáticos, porque todos son importantes. Pero hay unos que en este momento su voz es ausente, porque era una voz que generaba o por lo menos convocaba a diferentes sectores para que persistieran en esa lucha contra un régimen que, pese a las protestas y a las manifestaciones ciudadanas, continúa aferrado al poder. Señor Víctor Ledesma, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y fuerza, vamos para adelante y gracias por el apoyo que nos dan hoy que tenemos los medios secuestrados. Carlos Ortega, en Lima, Perú, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Antes de finalizar el programa, quiero leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a la pregunta que hemos planteado el día de hoy. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pasó de ser escudera de la dictadura en este momento a ser precisamente perseguida por Nicolás Maduro, por esa dictadura. ¿Usted qué opina de la situación que enfrenta la fiscal? Le damos de María José. Ella dice que Luisa Ortega está tomando de su propia medicina. Ella participó activamente en la destrucción de la democracia y en la violación de los derechos humanos a los venezolanos. David dice lo siguiente: la fiscal Ortega está cumpliendo con sus funciones, Maduro la persigue porque no le conviene que la verdad salga a la luz. Uno más, este es de Rodríguez. Él dice: me pregunto, ¿busca justicia o busca interés político para el chavismo en elecciones 2018? Me cuesta creer en ella. Opiniones de nuestros televidentes, ustedes pueden seguir participando. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.